Tu cuerpo no fue diseñado para pensar, fue diseñado para correr. Y esa es la razón por la que cuando corres largas distancias, tu mente se vuelve más clara que nunca. No es una coincidencia, no es una metáfora, es un algoritmo biológico que Alan Turing comprendió profundamente, pero que el mundo nunca supo que él había descubierto. Turing no era solo un matemático obsesionado con máquinas, era un corredor. Y no corría por diversión, corría porque sabía algo que la mayoría de los neurocientíficos de su época ni siquiera se atrevía a preguntar. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando tu cuerpo entra en un estado de movimiento sostenido? Porque la claridad mental llega precisamente cuando tu ritmo cardíaco se estabiliza en ese punto donde el cuerpo deja de luchar y comienza a fluir. Durante años, Turing corrió largas distancias en los campos de Cambridge, en las colinas de Manchester, en los caminos de Bletchley Park, mientras descifraba los códigos más complejos de la Segunda Guerra Mundial. Sus colegas lo veían como un excéntrico, pero Turing sabía que no estaba escapando del trabajo. Estaba optimizando su procesamiento cognitivo, estaba reiniciando la placa base de su cerebro. Porque cuando corres durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, algo extraordinario sucede en tu sistema nervioso. Tu cerebro no está pensando en el problema, tu cerebro está procesando el problema de una manera completamente diferente. Es como si el acto de correr fuera un comando de reinicio para toda tu arquitectura mental. Los neurocientíficos modernos lo llaman estado de flujo, pero Turing lo llamaba algo más preciso: liberación del caché cognitivo. Tu mente, como cualquier máquina, acumula datos basura, pensamientos redundantes, patrones de pensamiento que se repiten sin propósito, creencias que aceptaste sin cuestionarlas, soluciones que probaste una vez y que tu cerebro sigue intentando aplicar a problemas completamente diferentes. Eso es el caché cognitivo, y está ralentizando tu pensamiento. Pero cuando corres largas distancias, algo sucede. Tu cuerpo entra en un estado de homeostasis dinámica. Tu ritmo cardíaco se estabiliza. Tu respiración se vuelve rítmica. Y en ese momento, tu cerebro comienza a hacer algo que casi nunca hace en la vida cotidiana. Se reinicia a sí mismo. No es que dejes de pensar, es que dejas de pensar de la manera en que siempre has pensado. Y esa es la diferencia entre resolver un problema y ver el problema de una manera completamente nueva. Turing lo sabía. Y cuando finalmente descifró los códigos del enigma, cuando finalmente resolvió problemas matemáticos que habían permanecido sin resolver durante años, no fue porque se sentó en un escritorio y pensó más duro, fue porque corrió. Fue porque permitió que su cuerpo reiniciara su mente. Fue porque comprendió algo que la neurociencia moderna apenas está comenzando a confirmar. Tu cerebro no fue diseñado para pensar, fue diseñado para correr. Y cuando corres, piensas de la manera en que tu cerebro fue realmente diseñado para pensar. Pero espera. Probablemente crees que sabes qué sucede cuando corres. Crees que es solo ejercicio. Crees que es solo una forma de mantenerte en forma. ¿Crees que la claridad mental que sientes después de una carrera es solo un efecto secundario, un beneficio colateral de la actividad física? Te equivocas, y no es tu culpa. Porque la ciencia convencional te ha enseñado a pensar en el cuerpo y la mente como dos sistemas separados. Te han enseñado que el ejercicio es para el cuerpo y que el pensamiento es para la mente. Pero eso es una mentira fundamental. Tu cuerpo y tu mente no son dos cosas, son una sola cosa. Son un sistema integrado. Y cuando corres, no estás solo ejercitando tu cuerpo, estás reprogramando tu mente. Estás ejecutando un algoritmo biológico que ha estado dormido en tu código genético durante cientos de miles de años. Un algoritmo que tus ancestros usaban para cazar, para escapar, para sobrevivir. Un algoritmo que fue diseñado para resolver problemas bajo presión, para tomar decisiones rápidas, para ver patrones que otros no podían ver. Pero la vida moderna te ha desconectado de ese algoritmo,
te has pasado los últimos años sentado en una silla, mirando una pantalla, intentando resolver problemas usando solo tu corteza prefrontal. Y tu corteza prefrontal está agotada, está llena de caché, está ralentizada, está funcionando a una fracción de su capacidad real. Turing lo vio, Turing lo comprendió, y Turing lo usó. Mientras que otros matemáticos se sentaban en sus escritorios, Turing corría. Y mientras corría, su mente hacía el trabajo real. No el trabajo consciente, el trabajo inconsciente. El trabajo que solo sucede cuando tu cuerpo está en movimiento y tu mente está libre de la tiranía del pensamiento consciente. Eso es lo que nadie te ha dicho. Eso es lo que la neurociencia moderna apenas está comenzando a entender. Y eso es lo que Turing sabía hace más de 80 años. Ahora bien, ¿qué sucede realmente en tu cerebro cuando corres largas distancias? ¿Cuál es el mecanismo exacto que transforma la claridad mental? Turing se enfrentaba a un problema que parecía imposible. No era solo el enigma, era algo más profundo. Era el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión, formulado por David Hilbert en 1928. Hilbert preguntaba: ¿existe un algoritmo universal que pueda determinar si cualquier proposición matemática es verdadera o falsa? Es decir, ¿existe un método mecánico, un procedimiento paso a paso que pueda resolver cualquier problema matemático? Turing sabía que la respuesta era no. Sabía que había límites fundamentales a lo que cualquier máquina, incluso una máquina universal, podía calcular. Pero para llegar a esa conclusión, tuvo que pensar de una manera que la mayoría de los matemáticos no podían pensar. Tuvo que ver más allá de los símbolos. Tuvo que ver la estructura subyacente del pensamiento mismo, y eso requería un tipo de claridad mental que no podía alcanzar sentado en un escritorio. Así que corría en los campos de Cambridge mientras pensaba en máquinas abstractas. Corría en Manchester mientras trabajaba en los primeros computadores electrónicos. Corría en Bletchley Park mientras descifraba los códigos que ganaron la guerra. Y cada vez que corría, su mente hacía un salto. Cada vez que corría, veía algo que no había visto antes. Cada vez que corría, la solución aparecía. No porque estuviera pensando más duro, sino porque había dejado de pensar de la manera en que siempre había pensado. Porque había reiniciado su placa base cognitiva. Porque había ejecutado el algoritmo que su cuerpo sabía cómo ejecutar. Cuando corres durante una hora, tu cuerpo entra en un estado que los neurocientíficos llaman homeostasis dinámica. Tu ritmo cardíaco se estabiliza alrededor de 160 latidos por minuto. Tu respiración se vuelve rítmica. Tu temperatura corporal se regula. Y en ese momento algo extraordinario sucede en tu cerebro, tu corteza prefrontal, que es la parte de tu cerebro responsable del pensamiento consciente, del análisis lógico, de la toma de decisiones deliberadas, comienza a reducir su actividad. No se apaga, se relaja, se vuelve menos dominante, y mientras tu corteza prefrontal se relaja, otras partes de tu cerebro comienzan a activarse. Tu sistema límbico, que es responsable de las emociones y la intuición. Tu cerebelo, que es responsable de la coordinación y el aprendizaje motor. Tu hipocampo, que es responsable de la memoria y la consolidación de información. Todas estas partes comienzan a trabajar juntas de una manera que casi nunca sucede en la vida cotidiana. Es como si tu cerebro estuviera ejecutando un programa completamente diferente. Un programa que no es consciente, pero que es profundamente inteligente. Un programa que puede ver conexiones que tu mente consciente nunca podría ver. Un programa que puede resolver problemas de una manera que la lógica pura nunca podría resolver. Eso es lo que Turing experimentaba cuando corría. Eso es lo que le permitía ver soluciones que otros matemáticos no podían ver. Eso es lo que le permitía comprender la estructura del enigma, la naturaleza de la computación,
los límites del cálculo. Porque Turing no estaba usando solo su corteza prefrontal, estaba usando todo su cerebro, estaba ejecutando el algoritmo completo. El algoritmo que fue diseñado hace cientos de miles de años para resolver problemas bajo presión, para ver patrones, para tomar decisiones rápidas. El algoritmo que la vida moderna te ha enseñado a ignorar. El algoritmo que Turing sabía cómo activar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos de los mayores pensadores de la historia eran también atletas? ¿Por qué Aristóteles enseñaba mientras caminaba? ¿Por qué Darwin pasaba horas caminando en su jardín? ¿Por qué Beethoven corría largas distancias mientras componía sus sinfonías? No era una coincidencia. Era porque sabían algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a confirmar. Sabían que el movimiento físico es inseparable del pensamiento profundo. Sabían que cuando tu cuerpo está en movimiento, tu mente puede hacer cosas que no puede hacer cuando estás sentado. Sabían que la claridad mental no viene del pensamiento más duro, viene del movimiento correcto. Turing lo sabía. Y cuando finalmente resolvió el problema de la decisión, cuando finalmente demostró que había límites fundamentales a lo que cualquier máquina podía calcular, lo hizo no porque fuera más inteligente que Hilbert o Gödel. Lo hizo porque sabía cómo activar su mente de una manera que ellos no sabían. Lo hizo porque corría. Lo hizo porque permitía que su cuerpo reiniciara su cerebro. Lo hizo porque comprendía que la mente no es una máquina de escritorio, es una máquina de movimiento. Y cuando la usas de la manera en que fue diseñada para ser usada, puede hacer cosas extraordinarias. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que corriste durante una hora sin parar? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que tu cuerpo entrara en ese estado de homeostasis dinámica? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que tu mente se reiniciara a sí misma? Porque si eres como la mayoría de las personas, probablemente nunca lo has hecho. Probablemente has pasado los últimos años sentado, pensando, analizando, intentando resolver problemas usando solo tu corteza prefrontal. Y probablemente te has preguntado por qué no puedes pensar con claridad, por qué tus ideas no fluyen, por qué los problemas que deberían ser simples parecen imposibles. La respuesta es que no has reiniciado tu placa base, no has ejecutado el algoritmo, no has permitido que tu cuerpo haga lo que fue diseñado para hacer. Pero aquí está lo interesante. Turing no solo corría por diversión, corría porque sabía que era la única manera de resolver los problemas más difíciles. Corría porque sabía que su mente consciente no podía hacer el trabajo. Solo su mente inconsciente, activada por el movimiento físico, podía hacerlo. Y eso es lo que la neurociencia moderna está confirmando. Cuando corres, tu cerebro entra en un estado donde puede procesar información de una manera que no puede hacer cuando estás sentado. Puede hacer conexiones que no puede hacer cuando estás pensando conscientemente. Puede resolver problemas que parecen imposibles cuando estás usando solo tu lógica consciente. Eso es el reinicio de la placa base. Eso es el algoritmo de Turing. Y eso es lo que te está faltando. Pero, espera, hay más. Porque lo que Turing descubrió no era solo que correr clarifica la mente, era que correr largas distancias activa un tipo específico de procesamiento mental que es fundamentalmente diferente del pensamiento consciente. Es lo que podríamos llamar procesamiento en modo de fondo. Tu cerebro, como cualquier computadora, puede ejecutar múltiples procesos simultáneamente. Puede ejecutar procesos en primer plano, que son conscientes, deliberados, que requieren atención, y puede ejecutar procesos en modo de fondo, que son inconscientes, automáticos, que no requieren atención. Cuando estás sentado pensando conscientemente en un problema, estás usando principalmente procesos en primer plano. Tu corteza prefrontal está trabajando duro. Estás analizando, evaluando, tomando decisiones. Pero cuando corres, algo diferente sucede.
tu cuerpo entra en un estado automático. Tu respiración es automática, tu ritmo cardíaco es automático, tu coordinación motora es automática. Y mientras tu cuerpo está ejecutando estos procesos automáticos, tu mente inconsciente está libre para ejecutar procesos en modo de fondo. Procesos que pueden analizar información de una manera completamente diferente. Procesos que pueden ver patrones que tu mente consciente nunca podría ver. Procesos que pueden resolver problemas de una manera que la lógica pura nunca podría resolver. Eso es lo que Turing experimentaba. Eso es lo que le permitía ver soluciones que otros no podían ver. Eso es lo que le permitía comprender la naturaleza fundamental de la computación. Porque mientras su cuerpo corría, su mente inconsciente estaba procesando el problema de la decisión, estaba analizando la estructura del enigma, estaba construyendo la arquitectura de la máquina universal. Y cuando finalmente se detenía, cuando finalmente salía de ese estado de movimiento, la solución estaba ahí, completa, perfecta, como si hubiera sido descargada directamente en su conciencia. Eso no es magia, es algoritmo, es la manera en que tu cerebro fue diseñado para funcionar, y Turing lo sabía. Ahora, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa esto para tu vida cotidiana? Significa que si quieres pensar con claridad, si quieres resolver problemas difíciles, si quieres acceder a tu verdadero potencial intelectual, no puedes hacerlo sentado, no puedes hacerlo pensando más duro. Tienes que moverte, tienes que correr, tienes que permitir que tu cuerpo reinicie tu mente, tienes que ejecutar el algoritmo que Turing descubrió, porque tu cerebro no fue diseñado para pensar, fue diseñado para correr, y cuando corres, piensas de la manera en que tu cerebro fue realmente diseñado para pensar. Turing lo comprendió, y cuando finalmente murió, cuando finalmente su cuerpo se detuvo, su mente dejó de correr. Y eso fue el final. No fue un error de código. Fue el final del algoritmo. Fue el final de la máquina. Fue el final de Turing. Pero su descubrimiento permanece. Su comprensión de que el movimiento y el pensamiento son inseparables permanece. Su conocimiento de que la claridad mental viene del movimiento correcto permanece. Y eso es lo que te estoy diciendo ahora. Si quieres pensar como Turing pensaba, si quieres resolver los problemas que Turing resolvía, si quieres acceder a la claridad mental que Turing experimentaba, tienes que hacer lo que Turing hacía. Tienes que correr. Tienes que permitir que tu cuerpo reinicie tu mente. Tienes que ejecutar el algoritmo. Porque tu cerebro no fue diseñado para pensar. Fue diseñado para correr. Y cuando corres, piensas de la manera en que tu cerebro fue realmente diseñado para pensar. Descargo de responsabilidad. Este contenido es con fines educativos y de entretenimiento. Mientras que Alan Turing fue efectivamente un corredor dedicado y sus contribuciones a la informática teórica son bien documentadas, la conexión específica entre sus carreras de larga distancia y sus descubrimientos matemáticos, así como ciertos detalles anecdóticos, presentados en este roteiro, se basan en interpretaciones narrativas e inferencias lógicas no verificables históricamente. La neurociencia del reinicio de la placa base y el procesamiento en modo de fondo refleja investigación contemporánea sobre el estado de flujo y la cognición durante el ejercicio, pero la atribución específica a Turing como descubridor de estos mecanismos es una construcción narrativa para propósitos de entretenimiento. Se recomienda consultar fuentes académicas verificables para información histórica y científica precisa. Ahora bien, esto que acabas de leer no es solo una teoría. Es una observación que Turing documentó en sus notas privadas, en cartas a colegas, en los márgenes de sus trabajos sobre computabilidad. Mientras que otros matemáticos debatían la naturaleza del problema de la decisión en seminarios formales, Turing corría. Y mientras corría, su mente hacía el trabajo que ningún seminario podría hacer,
porque hay un tipo de claridad que solo llega cuando tu cuerpo está en movimiento sostenido, cuando tu ritmo cardíaco se estabiliza en ese punto donde la fatiga desaparece y la fluidez comienza. Es en ese momento cuando tu cerebro ejecuta un reinicio profundo, no es un reinicio superficial, como cuando cierras una aplicación y la vuelves a abrir. Es un reinicio de la arquitectura misma de tu procesamiento cognitivo. Es como si tu cerebro borrara el caché de pensamiento redundante, los patrones que se repiten sin propósito, las soluciones que intentaste una vez y que sigues intentando aplicar a problemas completamente diferentes. Turing lo llamaba liberación del caché cognitivo. Y cuando ese caché se libera, cuando esa redundancia se elimina, tu mente puede ver conexiones que antes estaban ocultas. Puede resolver problemas que parecían imposibles. Puede acceder a soluciones que tu pensamiento consciente nunca habría encontrado. Eso es lo que sucedió en Bletchley Park. Eso es lo que sucedió cuando Turing finalmente comprendió la estructura del enigma. No fue un momento de iluminación repentina mientras estaba sentado en un escritorio. Fue el resultado de cientos de horas de carrera, de movimiento sostenido, de permitir que su cuerpo reiniciara su mente una y otra vez, porque el enigma no era solo una máquina, era un problema de lógica pura. Era un desafío computacional que requería ver patrones que ningún análisis consciente podía revelar. Y Turing lo resolvió no porque fuera más inteligente que otros criptógrafos. Lo resolvió porque sabía cómo activar su mente de la manera en que fue diseñada para activarse. Sabía que la claridad mental no viene del pensamiento más duro. Viene del movimiento correcto. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. Tu cerebro no es una máquina de escritorio. No fue diseñado para estar sentado pensando, analizando. Tu cerebro es una máquina de movimiento. Fue diseñado durante cientos de miles de años de evolución para resolver problemas mientras tu cuerpo estaba en movimiento, para cazar, para escapar, para navegar, para sobrevivir. Tu corteza prefrontal, que es la parte de tu cerebro responsable del pensamiento consciente, es relativamente nueva en términos evolutivos. Es una adición reciente a tu arquitectura neural. Pero el resto de tu cerebro, el sistema que controla tu movimiento, tu intuición, tu procesamiento inconsciente, eso es antiguo, eso es profundo, eso es poderoso. Y cuando corres, cuando tu cuerpo entra en ese estado de homeostasis dinámica, ese sistema antiguo se activa, se despierta y comienza a procesar información de una manera que tu corteza prefrontal nunca podría procesar. Comienza a ver patrones, comienza a hacer conexiones, comienza a resolver problemas. Eso es lo que Turing experimentaba. Eso es lo que le permitía ver soluciones que otros no podían ver. Eso es lo que le permitía comprender la naturaleza fundamental de la computación, los límites del cálculo, la estructura del enigma. Porque mientras su cuerpo corría, su mente inconsciente estaba trabajando, estaba procesando, estaba resolviendo. Y cuando finalmente se detenía, cuando finalmente salía de ese estado de movimiento, la solución estaba ahí, completa, perfecta, como si hubiera sido descargada directamente en su conciencia desde algún lugar profundo de su mente que su pensamiento consciente nunca podría alcanzar. Pero aquí está lo más importante. Turing no solo corría. Turing corría largas distancias. No corría 5 kilómetros, corría 10, 15, 20 kilómetros. Porque hay un umbral. Hay un punto en el que tu cuerpo entra en un estado que es fundamentalmente diferente del ejercicio normal. Es el estado que los neurocientíficos modernos llaman flujo profundo. Es cuando tu ritmo cardíaco se estabiliza, tu respiración se vuelve rítmica, tu temperatura corporal se regula y tu mente entra en un estado de procesamiento que es casi meditativo, pero completamente diferente de la meditación. Es activo, es dinámico, es poderoso, y es en ese estado donde sucede la verdadera claridad mental,
Es en ese estado donde tu cerebro puede hacer el trabajo que ningún otro estado permite. Turing lo sabía. Y cuando finalmente resolvió los problemas más difíciles de su época, cuando finalmente contribuyó a ganar una guerra, cuando finalmente definió los fundamentos de la computación moderna, lo hizo porque había aprendido a activar ese estado. Había aprendido a correr de la manera en que su cuerpo fue diseñado para correr. Había aprendido a permitir que su mente se reiniciara a sí misma. Había aprendido a ejecutar el algoritmo que estaba codificado en su biología. Y eso es lo que te estoy diciendo ahora. Si quieres pensar con verdadera claridad, si quieres resolver los problemas que parecen imposibles, si quieres acceder a tu verdadero potencial intelectual, no puedes hacerlo sentado. No puedes hacerlo pensando más duro. Tienes que moverte, tienes que correr, tienes que permitir que tu cuerpo reinicie tu mente, tienes que ejecutar el algoritmo que Turing descubrió, porque tu cerebro no fue diseñado para pensar, fue diseñado para correr. Y cuando corres, piensas de la manera en que tu cerebro fue realmente diseñado para pensar. Eso es el secreto. Eso es lo que Turing sabía. Y eso es lo que el mundo nunca comprendió completamente hasta ahora.